Soy Elías. 15 años de mi vida dedicados en cuerpo y alma a las operaciones de búsqueda y rescate en las cordilleras más aisladas de este país. He visto cosas en la profundidad de estos bosques que el cerebro humano se niega a procesar. Pero hoy voy a compartirles un archivo que me arrebató el sueño para siempre. Porque el monstruo de esta noche no tiene garras ni se esconde en las sombras. Este monstruo lleva una placa y sonríe directamente a tu cara. Nuestra unidad de supervivencia en este canal se hace más fuerte cada día. Y mientras más profundizamos en estos archivos clasificados, más intentan los altos mandos silenciarme. La administración del parque prefiere que ustedes crean que el bosque es un lugar seguro para acampar en familia. Pero hoy voy a arrancarles esa venda de los ojos para que entiendan quién camina realmente por esos senderos. Quiero que se olviden de las leyendas urbanas y de los ruidos inexplicables en la noche. El terror más puro y absoluto es darte cuenta de que estás completamente solo en la inmensidad de la nada, a kilómetros de cualquier civilización, y descubrir que la persona que supuestamente vino a ayudarte en realidad está decidiendo en qué parte del bosque va a enterrar tu cuerpo. Por eso, en nuestra unidad táctica existe una regla de supervivencia no oficial, un secreto que los veteranos nos pasamos en susurros. Si estás a 20 kilómetros en la espesura, en una zona de difícil acceso, y te encuentras con otro rescatista cuya radio está extrañamente apagada y sus botas lucen impecables, por tu vida, nunca le des la espalda y mantén tu mano en la funda del arma. Este encuentro que me heló la sangre ocurrió hace un par de años, durante la temporada baja de otoño. Me enviaron en solitario a rastrear una señal de auxilio intermitente en la zona oeste, un área boscosa extremadamente densa y conocida por sus cañones traicioneros. La niebla de la mañana no se había disipado, creando un manto gris que reducía mi visibilidad a menos de 15 metros. Llevaba caminando más de 5 horas rompiendo maleza, cruzando arroyos fangosos y escalando rocas resbaladizas. El aislamiento en esa parte del parque es tan absoluto que el silencio comienza a zumbar en tus oídos. Según mis coordenadas y la información del centro de mando, yo era el único oficial desplegado en un radio de 30 kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando escuché el crujido inconfundible de una rama pesada rompiéndose bajo el peso de una bota, justo a mi izquierda, más allá de la cortina de niebla. Instintivamente bajé mi centro de gravedad y llevé mi mano derecha a la empuñadura de mi pistola de servicio, esperando ver salir a un oso negro o a un cazador furtivo de entre los arbustos. Pero lo que emergió de la bruma gris me hizo soltar un largo suspiro de alivio. O al menos eso fue lo que creí en ese primer microsegundo. Era un hombre alto, vestido de pies a cabeza con el inconfundible uniforme verde y caqui de nuestra agencia de búsqueda y rescate. Llevaba la chaqueta oficial, el sombrero de ala ancha y una radio de comunicación sujeta al hombro. El hombre levantó una mano en señal de saludo amistoso y sonrió de una manera amplia, casi exagerada. Me dijo que lo habían enviado desde la estación norte como refuerzo de último minuto porque la señal de auxilio se había movido. Al principio, la idea de tener compañía en ese terreno infernal me pareció un regalo. Pero mi instinto de supervivencia, forjado a base de traumas, comenzó a gritarme desde adentro. Mientras se acercaba a mí, charlando casualmente sobre el mal clima, mis ojos de rastreador comenzaron a escanearlo automáticamente de arriba a abajo. Y entonces, la realidad se fracturó. El primer detalle que hizo que mi sangre se volviera hielo puro fueron sus botas. Eran botas tácticas estándar, sí, pero estaban absolutamente inmaculadas. Ni
Ni una sola mancha de barro, ni un rasguño, ni una gota de agua. Cualquiera que haya caminado tan solo 30 minutos por ese sector del bosque sabe que es físicamente imposible tener el calzado limpio. Yo estaba cubierto de lodo hasta las rodillas. Para llegar a donde estábamos, él debió haber caminado al menos 3 horas por pantanos y tierra suelta. Era como si lo hubieran dejado caer desde un helicóptero directamente en ese punto exacto. Obligué a mi rostro a mantener una expresión tranquila, forzando una sonrisa amistosa mientras el hombre se detenía a un par de metros de mí. Entonces noté su radio de comunicación en el hombro. La antena estaba extrañamente doblada y al fijar la vista vi que el compartimiento trasero estaba vacío. No tenía batería. Era solo un trozo de plástico inútil colgado de su chaleco. «Es un terreno duro hoy, hermano», me dijo con esa misma sonrisa fija que no llegaba a sus ojos. Su voz era normal, pero su cadencia era ligeramente extraña, como si estuviera recitando líneas de un guión que había memorizado. «Creo que deberíamos separarnos. Si caminas hacia ese barranco ciego dándome la espalda, yo cubriré el flanco superior para ganar tiempo». El pánico amenazó con paralizarme los pulmones. Me estaba pidiendo que me metiera voluntariamente en un callejón sin salida geográfico y que le diera la espalda. Observé rápidamente la placa bordada en su pecho izquierdo. Decía Guardabosques Miller, pero la costura del parche era irregular, tosca, cosida a mano con un hilo negro brillante que no pertenecía a nuestra sastrería oficial. Y entonces, el golpe de gracia a mi cordura llegó de golpe. Yo conocía al Guardabosques Miller. Miller era un novato de 22 años que había desaparecido sin dejar rastro en ese mismo sector durante la primavera pasada. La administración del parque había cerrado el caso, declarando que probablemente se ahogó en el río. Pero el hombre que estaba frente a mí tenía al menos 40 años y ojos grises, fríos y calculadores. Estaba parado frente a un asesino. Un depredador humano que había cazado, asesinado y despojado de su uniforme a un compañero mío. Y ahora, vestido con la piel de su víctima, estaba usando la autoridad que inspiraba ese uniforme para ganarse la confianza de excursionistas perdidos y, por supuesto, de guardabosques solitarios como yo, para llevarlos a su matadero personal. Sabía con absoluta certeza que si lo confrontaba, si tocaba mi arma o si le demostraba que sabía quién era, me dispararía allí mismo. Él estaba armado con un rifle de caza de alto calibre colgado en su espalda y sus manos estaban sospechosamente cerca de un pesado cuchillo enfundado en su cinturón. Tenía que jugar el juego del gato y el ratón más peligroso de mi vida. «Buena idea, compañero», le respondí, manteniendo el tono más relajado y profesional que pude fingir, aunque mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Pero acabo de recibir una actualización por radio hace 5 minutos. El centro de mando acaba de despachar a la unidad Delta completa, con perros rastreadores y 2 vehículos todoterreno. Vienen justo detrás de mí por este mismo sendero. Al mencionar a los perros y a un equipo completo, noté cómo la sonrisa de plástico en su rostro vaciló por una fracción de segundo. El músculo de su mandíbula se tensó y sus ojos escanearon rápidamente el bosque oscuro a mis espaldas. Estaba evaluando el riesgo. Los asesinos de este tipo son oportunistas. Buscan presas fáciles, no enfrentamientos directos contra un escuadrón armado. Aproveché ese milisegundo de duda en su mente para dar un paso táctico hacia atrás, colocándome detrás de un grueso pino para proteger mi centro de masa. Mi mano derecha bajó con naturalidad, descansando a centímetros de la funda de mi pistola, dejando la solapa de seguridad abierta. Le estaba enviando un mensaje no verbal muy
hagas algo, me llevaré tu vida junto con la mía. Nos quedamos mirándonos en un silencio sepulcral que pareció durar una eternidad. Podía ver cómo los engranajes giraban en la mente de ese sociópata, sopesando si valía la pena el riesgo de matarme antes de que el equipo imaginario llegara. Finalmente, la tensión se rompió. Su sonrisa regresó, pero esta vez era una mueca cínica, cruel. La sonrisa de alguien que reconoce que su engaño ha sido descubierto. Entendido, dijo, con una voz que ahora sonaba mucho más áspera y oscura. Entonces mejor seguiré mi camino hacia el norte. Mantente a salvo, oficial. Estos bosques son un lugar muy traicionero para caminar solo. Dio media vuelta lentamente y con movimientos ágiles que no hacían ruido, comenzó a desvanecerse entre la niebla amarilla, fundiéndose con los árboles. No me moví ni un solo milímetro durante 20 minutos completos. Me quedé pegado a ese árbol con el arma desenfundada, escuchando cada gota de lluvia, cada crujido, esperando que intentara flanquearme para atacarme por sorpresa. Solo cuando el frío entumeció mis manos, me atreví a retroceder lentamente, caminando de espaldas, sin apartar los ojos de la neblina. Cuando finalmente logré regresar a la base y reporté la presencia de un impostor armado, vistiendo el uniforme de un oficial desaparecido, esperaba que se movilizara a todo el parque. Esperaba que cerraran las rutas y enviaran a las fuerzas especiales. Pero la respuesta de la administración del parque fue una bofetada fría y calculada en el rostro. Me aislaron en una oficina durante horas y un supervisor me ordenó reescribir mi informe por completo. Me dijeron que seguramente la niebla y la fatiga me habían provocado alucinaciones paranoicas y que bajo ninguna circunstancia debía hablar de un asesino de guardabosques con el resto del equipo, para no destruir la moral de la agencia ni asustar a la prensa local. Pero yo vi sus botas inmaculadas. Yo vi la radio vacía y el nombre cosido a mano de un muchacho que nunca volvió a casa. La administración prefiere tener a un depredador en serie cazando libremente en sus tierras antes que admitir que no tienen el control del parque y arriesgar los millones de dólares que genera el turismo cada año. Esta es la realidad cruda de las montañas, la que no sale en los documentales de naturaleza. Allá afuera, no solo estás expuesto al clima brutal y a los animales salvajes. Estás caminando en el patio de recreo de psicópatas que usan nuestro uniforme como camuflaje para acercarse a sus víctimas. Y lo hacen con total impunidad, porque saben que el gobierno borrará sus rastros. Por eso les exijo que sean paranoicos. Si alguna vez necesitan ayuda en el bosque y un oficial se acerca a ustedes, miren sus botas, miren su equipo. Si algo no cuadra, si sus ojos están demasiado fríos, no duden, no sean corteses, retrocedan lentamente, no le den la espalda y prepárense para luchar por sus vidas. El conocimiento es la única arma real que tienen contra lo que habita en las sombras de este mundo. Suscríbanse a este canal, únanse a nuestra unidad de supervivencia y ayúdenme a destapar estas verdades incómodas que el sistema intenta enterrar junto con los cuerpos de los desaparecidos. Deja tu like ahora mismo para vencer la censura del algoritmo. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo archivo prohibido. Y recuerda siempre, el monstruo más peligroso es el que sonríe. Buenas noches, Rangers.